Así que quiero presentarles con enorme gusto a Adolfo Storni, que lo tengo del otro lado del teléfono. Adolfo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, bueno, muy contento que estés en la radio porque realmente hacía tiempo que tenía ganas de que hablemos un poco de historia argentina. Algo que creo que no viene nada mal como para comprender incluso el presente y poder también ubicar qué es lo que nos dicen y desde dónde nos hablan de historia e incluso vinculaciones con la política y con una suerte de relato que, bueno, ya veremos si las cosas son como dicen que son o son de otra manera, ¿verdad? ¿Me parece bien? Bueno, vamos a hablar de Roca. Contanos un poco, sitúanos un poco en la situación, época de Roca, en los años que nació, qué se discutía en la Argentina, cómo estaba el tema territorial. Armá vos una suerte, digamos, de cuadro de situación, por favor. Roca viene desde muy pequeño vinculado al ejército argentino, primero del lado de la Confederación, luego cuando acaba la Confederación, él va a Buenos Aires y digamos, se reúne con su tío, que era Marcos Paz, que termina siendo vicepresidente de Mitre, y la cuestión es que él ya ingresa al ejército y hace toda una carrera en el ejército argentino. Combate con algunas revoluciones que había en el interior, con revoluciones y las montoneras de la década del 60. Sí. Luego participa en la guerra del Paraguay, participa en la revolución de López Jordán, donde él ahí asciende al grado de coronel. Luego en el 74 en la revolución que hacen los mitristas, también él vence a Redondo, que había sido su anterior jefe. La cuestión es que él va haciendo toda una carrera militar, sí, muy exitosa y siempre ascendiendo en el campo de batalla, pero también sin dejar de ser militar. Él era una persona de mucha ambición política y hasta que llega a un puesto en la comandancia de fronteras en Río Cuarto, sí, donde él tenía toda la frontera sur de esa línea que venía desde Mendoza, San Luis, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, noreste de Buenos Aires, y ahí él, siendo subordinado del ministro Alsina, que era el ministro de Guerra en el gobierno de Avellaneda, sí, empieza a tener una visión propia de lo que era la lucha contra el indio, ¿no? Que había sido una lucha donde el ejército argentino, desde la caída de Rosas en adelante, había tenido una lucha por la posesión del territorio, con suerte desigual, porque había batallas que ganaban los indios, otras que ganaban los ejércitos de primero la Confederación, después de la República. Sí. Y la cuestión es que Roca, se va criando, ¿no es cierto?, en todo ese ambiente, hasta que él tiene su estrella, su hecho que lo termina a él posicionando a las grandes ligas de la política, que es su plan, por un hecho, de la casualidad, del fallecimiento prematuro, inesperado de Alsina, que era el ministro. Él lo posiciona y lo catapulta al cargo de ministro de Guerra, y él presenta al presidente Avellaneda un plan mucho más agresivo del que venía llevando Avellaneda, que si bien era ofensivo, porque la guerra contra el Malón siempre fue ofensiva. A veces era más gradualista o más sí, más de avances más lentos, pero bueno, él hace un plan bastante más agresivo, aprovechando toda la tecnología que estaba disponible en ese momento, que era el ferrocarril, el telégrafo y el armamento, ¿no? El Remington. O sea, que se dicen que los grandes protagonistas, ¿no es cierto?, de las luchas contra los indígenas en la década del 70 fueron esos tres factores, ¿no? El ferrocarril, el telégrafo y el Remington. Y era un operativo. Sí. ¿Perdón? No, te iba a preguntar algo, pero continúa. Después te pregunto. No, y en un operativo que fue más bien un rastrillaje, ¿no es cierto? Y una serie, fueron una serie de batallas. O sea, no, la campaña del desierto, si bien hoy se la conoce por hechos que sucedieron en 1878, 79 en adelante, fue todo una sucesión
de movimientos del ejército y de ir empujando y arrinconando a los pueblos originarios desde lo que era el oeste de la provincia de Buenos Aires, luego el sur, todo el sur de Córdoba, el sur de San Luis y Mendoza en adelante, hasta la que termina arrinconando en la cordillera. Así que fue todo un movimiento, y la gran habilidad de Roca fue aprovechar una situación internacional que había, donde nosotros teníamos un vecino, que era Chile, que venía desde hace muchísimo tiempo tratando de tener una participación y de conquistar la Patagonia Argentina, y de hecho muchos mapas de Chile de principios del siglo XIX presentan a la Patagonia actualmente argentina como territorio chileno, y Roca tiene la habilidad de darse cuenta de que Chile estaba involucrada en un conflicto bélico, la Guerra del Pacífico, que empieza en 1879 contra Bolivia y contra Perú, en el norte de Chile, digamos en la zona del Pacífico, y aprovecha toda esa coyuntura internacional Roca para hacer su campaña al desierto, que termina incorporando muchísimo territorio. Primero, la primera operación fue llegar al Río Negro, y después la ocupación del resto de la Patagonia, y eso le permite a Argentina ampliar una superficie importante, ¿no? Porque convengamos que Argentina, hasta el gobierno de Avellaneda, era prácticamente, era menos de la mitad de lo que era hoy el territorio actual, ¿no? Porque toda la Patagonia y todo el sur de estas provincias que mencioné, y después hay que tener en cuenta que todo el norte también, lo que se llamaba el Gran Chaco, que era el norte de Santa Fe, Formosa, Chaco, parte de Santiago, la mitad de Santiago del Estero y todo el este salteño, también era territorio inexplorado, poder de pueblos originarios, o el litigio con Paraguay. Bueno, entonces la gran habilidad de Roca, primero como ministro de guerra y luego como presidente, fue incorporar y darle prácticamente el territorio actual, los límites actuales que tiene Argentina, ¿no? Bien, que muchas veces uno escucha desde posiciones ideológicas o políticas totalmente fuera de contexto, criticando la figura, la actuación de Roca. Sí. Fue el Estado argentino en la década del 70 del siglo XIX, pero en realidad el territorio que tenemos se lo debemos a la acción de Roca. De guerra. Sí. Lo que yo te quería preguntar, Adolfo, es, bueno, justamente en esa época, ¿cómo era, digamos, cuáles eran concretamente el territorio llamado Argentina? ¿Cómo eran los mapas? ¿Cuál era la conciencia, la noción, digamos, de cuántos kilómetros cuadrados teníamos? ¿Cómo se establecían los límites, verdad? Eso es lo que yo quería preguntarte. No, a ver, lo que es actualmente Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, todas esas provincias enteras no eran de posesión del Estado Nacional. Gran parte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba, la mitad de San Luis y el sur de Mendoza estaban en posesión de pueblos originarios, no tenía presencia el Estado de Argentina. Chaco, Formosa, el norte de Santa Fe, la mitad de Santiago del Estero y el este de Salta tampoco tenía posesión del Estado argentino. Así que podemos decir que prácticamente en la Argentina, en 1879, previo a la conquista del desierto, tenía la mitad de tamaño de lo que tiene actualmente el territorio argentino. Y hay que tener en cuenta que Argentina venía, o lo que era en su momento el virreinato del Río de la Plata, venía perdiendo territorio sistemáticamente desde 1810 en adelante, porque Argentina pierde la banda oriental, pierde el Paraguay, no Argentina, el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Uruguay, Paraguay, gran parte del sur de Brasil, Bolivia y también algunos otros territorios que tuvimos en litigio con Chile, que después, bueno, producto de algunos arbitrajes terminaron pasando para Chile. Pero Argentina
venía sufriendo una historia entre 1810 y 1879 de pérdida y desintegración territorial, y fue Roca, o digamos, o el conjunto de los gobiernos de Avellaneda y de Roca, que pararon esa pérdida de territorio y lograron incorporar territorio que estaba en disputa o que estaba en posesión de aborígenes que estaban también bajo la amenaza de una posible ocupación de Chile, en el caso de la Patagonia, de lo que era el Chaco, tanto de Paraguay o de Brasil, y después de toda la costa de la Patagonia y la misma Tierra del Fuego venían siendo exploradas, y a veces también con colonias de potencias europeas, ¿no? Porque había ingleses en Tierra del Fuego, había exploradores ingleses, franceses, holandeses que habían estado transitando toda la Patagonia durante el siglo XIX, y Argentina, la tarea de pocos hombres del lado del Estado, como fue Avellaneda y Roca, y después toda una serie de exploradores que hicieron campañas de concientización y de ocupación del territorio, como el Perito Moreno, como el comandante Fontana, como Ramón Lista, como Moyano. O sea, fueron todos personajes que hicieron actos verdaderos de soberanía y que permitieron que Argentina incorporara esos territorios salvajes hasta ese momento, y hoy son parte del territorio argentino. Vos nombraste hace un rato la figura de Alsina. Yo me acuerdo haber estudiado en el colegio la famosa zanja de Alsina, ¿verdad? Que fue una especie, digamos, de gran, ¿cómo decirlo? Bueno, una zanja que hicieron para proteger una porción, digamos, de lo que era el límite sur de la Argentina contra el tema de los malones. ¿Es correcto? Sí, a ver, Alsina era hombre de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y él lo que hace es, la zanja solamente tiene, digamos, ocurre o se construye en la provincia de Buenos Aires, no se construye nunca en el resto de las provincias. Entonces Alsina, como buen exponente, había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires antes de ser ministro. Sí. Y él construye esa zanja que más que defensiva era para evitar que los indígenas, cuando se iban después de los malones, de alguna manera entorpecerle el traslado de la hacienda y frenarla, y que no se roben, digamos, tanta hacienda, ¿no? Entonces, más bien era para frenar las incursiones de los malones. Era una zanja que si bien no era infranqueable, pero sí demoraba el paso de los malones. No fue una gran obra, porque tuvo una dimensión, digamos, limitada, y tampoco fue que era una experiencia totalmente defensiva, si bien durante el Ministerio de Alsina, el Estado Nacional y lo que era entonces la provincia de Buenos Aires incorpora muchísimo territorio, ¿no? Y se corre la frontera casi, bien la línea del oeste, casi hasta el límite de la provincia de La Pampa. Pero la cuestión es que Alsina, digamos, se hizo famoso por esa zanja, y digamos, pasa la historia como alguien que construye la muralla china, o digamos cualquier otro cualquier otro elemento defensivo disuasivo, pero lo que se buscaba más bien era entorpecer la retirada de los malones, no era para evitar que entren a lo que era el territorio. Estamos hablando de la época, República. Estamos hablando de la época de los fortines, ¿verdad? De toda esa época. Sí, estos malones estaban, digamos, ¿qué tipo de aborígenes eran los malones? ¿Cuáles eran los grupos principales? ¿Y al mando de quién? Los malones eran emprendimientos, diría, en términos económicos, eran emprendimientos comerciales donde distintas tribus se reunían para ir a buscar hacienda, caballadas, distintos bienes, y también a veces mujeres y niños que eran parte del botín de guerra, del saqueo. Estamos hablando de la época de Sayhueque, de todos esos grandes líderes de caciques, digamos. Sayhueque fue un cacique en lo que sería hoy el territorio
entre Río Negro y Neuquén, Sí. Estaba mucho más al sur, y no tenía mucho contacto con la civilización, con lo cual Sayhueque no era precisamente un cacique o su tribu que participara de malones. Los que participaban en malones eran dos grandes grupos, Sí. los ranqueles, que era una tribu que que estaban en el oeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba, el sur de San Luis, Sí. que eran bastante guerreros, y después estaba la tribu de los indios chilenos, Ajá. también conocidos en su momento como araucanos o boroganos, y en la actualidad se los conoce como mapuches, Bien. que en su momento era un término que no se utilizaba. Y bueno, todos estos pueblos originarios, algunos tenían, como puede ser los tehuelches en Chubut y en Santa Cruz, o lo que podían ser algunos indios del sur de Mendoza, o los pampas en la provincia de Buenos Aires. Entre la década del 30 y el 40, 50, se produce una llegada de muchos indios chilenos. Claro. Algunos venían a hacer sus malones, ¿no es cierto? Porque había mucha hacienda, al principio hacienda salvaje que no tenía dueño, y después con el desarrollo de la estancia ya eran malones que iban a buscar hacienda con dueño, con marca, y que tenían eran de empresas agropecuarias, ¿no? Hay un proceso, algunos hablan de un proceso de mapuchización, digamos, dentro de lo que eran las distintas, los distintos aborígenes de la zona. Como que los mapuches los fueron, a su vez, conquistando. ¿Es así? Sí, se habla de araucanización, porque el término mapuche es un término bastante actual, ¿no es cierto? Más bien de finales del siglo XX, se hablaba de araucanización. Y es verdad, porque había, como dije, estaban los tehuelches, estaban los pampas, estaban los ranqueles, Sí. estaban los pehuenches, había distintas tribus, y los indios chilenos, en su momento también conocidos como araucanos, Sí. llegan a Argentina en la década del 30, y el caso específico de Calfucurá llega a pedido de Rosas, que tenía, digamos, comunicación y contacto con Calfucurá, y le dice que venga Argentina, y lo invita a que se radique en lo que era el territorio de las Salinas Grandes, que era un lugar en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y Calfucurá hace una reunión, invita a distintas parcialidades, distintas tribus, y mata a todos los jefes, los emborracha y los mata a todos los jefes, así que todo el pueblo y las distintas parcialidades, pampas, ranqueles, y distintos pueblos originarios, se quedan sin jefes, y él queda como gran jefe, gran cacique, Sí. o lonco, que era el término que se utilizaba, digamos, para decir jefe en araucano, queda como gran jefe de todas las tribus, o esa gran confederación indígena que tuvo vigencia entre la década del 30 y la década del 70, ¿no? Prácticamente durante 40 años Calfucurá es el señor de las Pampas y del norte de la Patagonia y lo que era el sur de Cuyo, y él durante la época de Rosas estaba bastante alineado, porque Rosas tenía una política, si querés, clientelista, donde les daba los vicios, que era tabaco, yerba, alcohol, y también le daba hacienda y le daba caballadas. Sí. Y le hacía, digamos, le hacía regalos, como si fueran, digamos, un plan asistencial. Así que, digamos, durante los gobiernos de Rosas, después de la expedición al desierto de Rosas, que fue en 1833, los indios entre 1833 y 1852 permanecen, si querés, bajo determinada paz, y muchos indios trabajaban en las estancias de Rosas y en distintas estancias, como empleados, ¿no es cierto?, de lo que era todo el desarrollo ganadero. Correcto. Después de Caseros en adelante, las distintas tribus, y sobre todo Calfucurá, empiezan a jugar la política argentina, ¿no? Y ese desencuentro que hay entre la Confederación de Urquiza y la provincia de Buenos Aires, termina, los indios empiezan a sacar provecho, y algunos están con Urquiza, otros están con la provincia de Buenos Aires,
y de hecho muchos, en las grandes batallas, como Caseros, que si bien se ofrecen, no participan, pero después en Cepeda, en Pavón, las distintas tribus participan en las guerras civiles argentinas, hasta que llega un momento que Argentina descuida la frontera, producto de trasladar las tropas a la guerra del Paraguay, y ahí es donde empeora la situación, y ocurren grandes malones en finales del 60, principios del 70, hasta llegar al gobierno de Avellaneda, donde decide poner fin a todo eso y ocupar definitivamente el territorio. Y ahí viene Roca, ahí viene la campaña del desierto de Roca. Y ahí llega Roca, ¿no? Bien, y ahora llegamos a 1879. Te hago una pregunta, por ejemplo, en Trenquelauquen creo que estaba el cacique Pincén, ¿verdad? En la zona de Trenquelauquen. No en Trenquelauquen, pero digamos, era la zona de influencia. Sí, pero ahí creo que hay un museo y está... Hay un museo, sí. hay un lindo museo, porque era un pueblo fundado por el coronel y después el general Villegas, Conrado Villegas, que fue un militar que tuvo destacada actuación en toda la guerra contra el Malón en la década del 70, y hace la campaña del desierto con Roca, hasta que hace las últimas campañas en los principios de los 80 en el sur, ¿no? Y bueno, fallece bastante joven. Pero sí, Trenquelauquen era una ciudad que se conquista a los pueblos originarios, y bueno, y después fue un fortín, y digamos tiene mucha vinculación con toda esa época. O sea, como para entender todo en contexto, porque es complejo, mientras se llevaba adelante las batallas entre unitarios y federales, estos indígenas que habían sido de alguna manera pacificados, entre comillas, por Rosas, ahí había una suerte, digamos, de cosa simultánea que se venía jugando, como para entender en contexto. ¿Cómo sería? Hay una activación del conflicto antes de la campaña de Rosas al desierto, digamos, la década finales desde 1818, por ahí toda la década del 20 hasta 1833, estaba bastante revolucionada la frontera, y los indios hacen muchos malones, porque esa es una época que se empiezan a crear las grandes estancias, porque en la época del virreinato del Río de la Plata, prácticamente el límite natural era Río Salado, ¿no? El Río Salado, estamos hablando a menos de 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. El resto era territorio salvaje, y a partir de cuando Argentina se declara independiente y empieza todo el desarrollo de los saladeros y del comercio de cueros, y salir del monopolio español de comercio, se produce un gran traslado de las grandes fortunas que estaban vinculadas al comercio con España. Se pasa todo ese capital, se traslada al campo, a la estancia, a producir cueros y a producir carne salada, y Argentina empieza a exportar los cueros a Europa, básicamente a Inglaterra, y la carne salada a los grandes mercados donde había esclavos, que era Brasil y Cuba, donde mandaban la carne salada. Así que todo eso genera una expansión de la frontera ganadera en esa época, y van mucho más al sur, y genera todas estas estancias, y bueno, y ahí hay mucho conflicto con los indígenas. Hay una campaña de Martín Rodríguez, y luego la que viene la famosa campaña de Rosas, que llega hasta Río Negro, hasta Choel, y de alguna manera deja pacificado el territorio a través del pago de dádivas y de asistencialismo, ¿no es cierto? Y ciertos bienes que le entregaba a los indios todos los años, y está en relativa calma, ¿no? Entre 1833 hasta 1852, todo el sur de la provincia de Buenos Aires está en relativa calma, y luego, después de Caseros, todo eso, esa calma se pierde, y bueno, se revoluciona todo el territorio, y bueno, y es una época de grandes malones, ¿no? La década del 50, del 60 y del 70, prácticamente esos 30 años, o casi 30 años, hay muchísimos malones, y ahí sí ya son las historias que uno que hoy conoce de la época de los fortines, de las cautivas, de los malones. Bueno, toda esa época se refiere a esos 30 años. Roca después es presidente argentino, ¿verdad?
Sí, la campaña del desierto a él le da, si bien él tenía ya una participación en la política, pues él colabora en la elección de Avellaneda en el 74 y también reprime a la revolución de Mitre y Arredondo y bueno, varios jefes. Él ya venía teniendo una participación militar, si bien pasiva, pero bueno, le picó el bichito de la política, y luego luego la campaña del desierto lo hace famoso, claro, en todo el país, lo catapulta, y bueno, y él en el colegio electoral termina ganando, a pesar de que la provincia de Buenos Aires y la provincia de Corrientes votan en contra, y bueno, y ahí ocurre la revolución de Carlos Tejedor, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no reconoce la victoria de Roca, y bueno, y hay varias batallas ahí en las afueras de Buenos Aires, donde mueren 3.000 personas, ¿no? O sea, el gobierno de Roca empieza casi con una guerra civil, ya como presidente electo antes de asumir, y bueno, y luego se termina, se hace la federalización de la ciudad de Buenos Aires, y se le saca a la provincia de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires y se hace un distrito federal. Bien. Dicho todo esto, ya ahora con toda esta información, con todo esto que has explicado, la pregunta tal vez inicial, que es la que dio origen a esta charla, que me encanta aprender y revivir todos estos aspectos de la historia. ¿Por qué algunos hoy cuestionan la figura de Roca? Qué sé yo, tipos como Bayer, intelectuales, políticos, plantean como que Roca ha sido el exterminador, Roca ha sido el que mató a los aborígenes, a las civilizaciones autóctonas. No quiero decir indios, pues está mal dicho indios, pero digamos, ¿cuál sería la respuesta objetiva, histórica, en contexto, haciendo un revisionismo serio y comprendiendo todo esto que pasó? Bueno, por un lado, ignorancia, ¿no? Porque no estudiar las fuentes, la documentación y digamos, ver con ojos del siglo XXI hechos que ocurrieron en el siglo XIX. Entonces, primero, ignorancia. Sí. Segundo, ideología. Roca lo que genera con su acceso a la presidencia es un sistema, un modelo que fue muy exitoso y rigió prácticamente durante 50 años, que era de vincular todos estos grandes territorios que se recuperan y se ponen en producción, y era la producción de carne, de trigo, de maíz, vinculados a los mercados europeos, donde Argentina se transforma en un gran exportador de la mano de la inmigración y de capitales extranjeros y también del desarrollo del ferrocarril, y Argentina pasa a tener, de ser un país pobre, marginal, a tener el 3% del comercio mundial. Entonces, de alguna manera, ahí se lo ataca a Roca y todo lo que fue el modelo que se genera a partir de la generación del 80, se lo ve con ojos de la actualidad, sin entender cómo era el contexto, se lo ve con ideología, porque Argentina estaba totalmente insertada en el orden mundial vigente, que era comerciar con los grandes países europeos, y obviamente desarrolló toda la infraestructura y muchas de las inversiones con capitales ingleses, pero también belgas, franceses, alemanes, españoles, italianos, y Argentina pasó de ser un país pobre, marginal, a ser un país central. Nosotros tuvimos al final del siglo XIX el ingreso per cápita, uno de los más altos del mundo, si no el más alto. Por eso venía tanta gente de Europa y de Medio Oriente, ¿no es cierto? Porque venía aquí porque los salarios, uno emigra donde los salarios son altos, uno no emigra para seguir siendo pobre o ser más pobre, uno emigra porque los salarios son mejores, porque busca el crecimiento, busca el enriquecimiento, y bueno, Argentina en ese momento tenía salarios muy buenos, y todos venían a Argentina a trabajar. Algunos venían para hacer una temporada y se volvían, y otros ya se radicaban. Entonces, a Roca se lo cuestiona con mucha ideología, porque aparecen posteriormente el nacionalismo, el marxismo
digamos en la actualidad ya el populismo, que es una mezcla de todo eso, y se genera toda una crítica totalmente tergiversada y errónea de lo que fue el gobierno. Roca, por lejos, es el mejor presidente que tuvo Argentina, porque le dio territorio, le dio paz y administración. Obviamente se le puede cuestionar donde no había tantas libertades políticas y donde tal vez el sufragio no era de lo más transparente, pero había libertades civiles, había libertad económica, y el lema de Roca era paz y administración y generar bienestar económico, y él creía que a través de un gran bienestar económico el pueblo iba a poder ejercer sus derechos civiles y finalmente elegir de la mejor forma o democráticamente a sus autoridades. Con una visión, con una visión tal vez romántica, si se quiere, ¿no? ¿Hubiera sido posible lograr conquistar todos esos kilómetros cuadrados, constituir la Argentina, no a fuerza de pólvora y de matanza y de eliminación, a través del diálogo, por ejemplo? Suponete que yo te digo, pará, Roca mató, Roca fue un asesino, hubieran ido por la vía del diálogo, hubieran ido charlando un poco, ¿me entendés? Me pongo en ese plan, tal vez ingenuo. Eso es ingenuo, eso es inviable. Sí. El territorio se conquistaba a bala, a sable y digamos con todos los adelantos de la civilización. Sí. Los indígenas eran pueblos culturalmente inferiores a lo que era la población de las ciudades y digamos ni hablar de lo que era la civilización europea. Tenían costumbres, eran polígamos, eran violentos, tenían costumbres totalmente reñidas con lo que era la moral de la época, con la religión cristiana, o sea que era inviable que se incorporen pacíficamente o voluntariamente a la civilización, o sea, hubo que conquistarlos. Y la realidad es que el gobierno, la campaña que hace Roca al desierto, que donde se estiman que fallecen unos 1.300 indios, fallece mucho menos gente que lo que fue la campaña del desierto de Rosa, ¿no? Donde fallece casi el triple de indios, ¿no? O sea, que fue una campaña Adolfo, no fue ni guerra ni exterminio, sino fueron escaramuzas y fueron más bien empujándolos hacia zonas más inhóspitas, hacia la cordillera. Pero no hubo grandes batallas, ¿no? Fueron todas escaramuzas. Digo esto porque por el mismo camino podemos también cuestionar que de hecho se hace la época, digamos, de la conquista, ¿no? En aras de, y bueno, pero vinieron de España, mataban a los aborígenes, mataron a las civilizaciones, digamos, yo no conozco ningún país que no haya conquistado su territorio sino a sangre y fuego. Quiero decir, hacer el análisis estando sentados hoy muy tranquilos, tomando una gaseosa o lo que sea, cada uno en su casa, es muy fácil, pero la realidad es que todos los países, tienen sus muertos, tienen sus próceres, tienen sus guerras, sus luchas, es así, es un poco la historia de la civilización. Uno podría decir, bueno, hubiera sido preferible el diálogo, hubiera sido mejor decirle, bueno, hola muchachos, miren, estamos armando un nuevo país, dialoguemos, convivamos, pero no es así como funcionan las cosas. Argentina pudo asimilar pacíficamente, obviamente que hubo conflictos en los siglos XVI, XVII, XVIII, pero asimila pacíficamente a diversas tribus originarias, como los guaraníes, los diaguitas, los comechingones, los huarpes, o sea, muchos pueblos originarios son asimilados pacíficamente en la época del virreinato, pero el caso de los que ocupaban todo este territorio que hablamos del sur, de las provincias centrales y la Patagonia, que eran pueblos mucho más, los ranqueles y los araucanos eran pueblos muy belicosos, muy guerreros, y obviamente habían descubierto como movilidad y como arma de guerra el caballo, y como medio de subsistencia el malón, el robo de hacienda y su comercio con Chile. Y bueno, eran de alguna manera
un atentado, ¿no es cierto?, a la expansión de la frontera agropecuaria argentina, porque ponían en jaque a todas estas producciones. Pero por otro lado, no nos olvidemos, y vuelvo a repetir lo que dije hace un rato, que el territorio del sur de Argentina era disputado por Chile también. Claro. Que si Argentina, a través de Avellaneda y Roca, no tomaba la determinación de conquistarlo, eso tarde o temprano iba a ser invadido y ocupado por Chile. De hecho, claro. Luego de la campaña del desierto de Roca, a principios de la década del 80, el gobierno chileno, una vez que termina la campaña del Pacífico y se queda con parte de Chile, con parte de Bolivia y parte de Perú, que era expansionista, era muy imperialista el gobierno chileno, le ofrece a todos estos indios de origen chileno aliarse a Chile y que lo ayuden a conquistar el territorio para incorporarlo a Chile. Y los indios estos, que eran originarios o nacidos en Chile, ya se habían sentido, luego de tantas décadas viviendo en Argentina, se sentían argentinos y rechazan la oferta de Chile. Mirá. Y eso no hay que olvidarse de que nosotros era un territorio disputado. No es que solamente se lo disputamos y se lo ganamos a los indios, sino que estaba disputado por Chile. Si Argentina no hacía nada, la Patagonia argentina hoy era chilena. Todo esto que hablamos, todo esto que estamos hablando y que estás también explicando, se reactiva por los conflictos que hay en la Patagonia con los grupos estos mapuche, la RAM y demás. Yo he tenido oportunidad de estar, por ejemplo, en el Museo Leleque, donde hay mucho material para ver, para entender, para repensar la historia, y digo, ¿cuál es tu visión concreta, por ejemplo, sobre lo que está pasando hoy en la Patagonia, sobre estos grupos de mapuches, o que dicen ser mapuches, porque yo sé que hay falsos mapuches, algunos incluso que toman acciones terroristas, que queman casas, viviendas, que es más, que prenden fuego de pronto a un destacamento de guardafaunas? ¿Cuál es tu visión de todo esto? Como siempre, ideología y política y muchas veces hasta apoyo del Estado Nacional. Pero ¿con qué objetivo? O sea, un gobierno argentino es como escupir el asado que vas a comer. Y se prestan a juegos ideológicos, pero no se dan cuenta que lo único que hacen es fomentar la desintegración. Argentina, si uno va 200 años atrás, perdió muchísimo territorio. Y todo el territorio actual se conquistó con guerras, con muertos, de los dos lados, o a veces de más lados, porque hubo batallas también contra países vecinos o potencias extranjeras. Y la verdad es que muchos de estos reivindicaciones o posturas de mal llamados comunidades de pueblos originarios o mapuches, no tienen, digamos, la gran mayoría de los descendientes actuales de pueblos originarios son pacíficos y están integrados, ¿sí?, y se sienten argentinos. Pero ¿seguro? Bueno, hay gente que tiene una postura política, ideológica, a veces fomentada también desde afuera y fomentada del propio Estado Nacional o de algunas provincias, donde no se dan cuenta el daño que hacen, porque están fomentando la desintegración del territorio, la desintegración de la Argentina. Son posturas anti-argentinas, no son, ya pasan de ser posturas ideológicas. Yo te cuento algo. Atentados contra la soberanía nacional. Te cuento algo que ya lo he contado en la radio. La gente de parques nacionales, allá de la Patagonia, que hay varios parques nacionales, por ejemplo el Parque Nacional Lanín, yo he estado en San Martín de los Andes hablando con algún guardafauna y me contó que ellos tienen ahora una política de comanejo. O sea que parques nacionales no es totalmente autónomo, tienen que negociar, ponerse de acuerdo con las comunidades mapuches de la zona. Entonces, sí, esto hace... Hay esas cosas, claro, que son, digamos, son errores, claro, errores, pero bueno, es fomentado del Estado, o sea, no podemos... Esto hace que vos pagás la entrada al Parque Nacional y cuando querés ir a un río, a la margen de un río o de un lago, te encontrás que hay un camping que es privado y tenés que volver a abonar, por ejemplo, para meter las patas en el agua o para caminar por la costa. Que esto es independiente de Lewis y de la mar en coche, que yo sé que alguno lo va a decir, que también está mal, pero una cosa no quita la otra, ¿verdad?
Mirá, en Argentina la propiedad privada está defendida por la Constitución Nacional, con lo cual si hay alguien local, extranjero, que tiene una propiedad privada, hay que respetarlo, ¿sabes? No, está bien. Mucha de esta gente pero digamos, me refiero, no está respetando la propiedad privada y obviamente utilizan la ideología o la raza para generar divisiones o una postura política. Me refiero, por ejemplo, es que gran parte de los habitantes de la Patagonia son pacíficos, son minorías que se encuentran hoy con apoyo del Estado Nacional o de distintos organismos del Estado Nacional. Correcto. Y generan, digamos, esta sensación de insurrección y a veces de atentado clarísimo contra la soberanía nacional. Con respecto a lo que vos me decías de la propiedad privada, por supuesto que sí, pero yo hablaba, por ejemplo, de ríos, lagos, de respetar el llamado camino de sirga, el espacio de sirga, que eso también está en la Constitución, que tampoco los privados, digamos, liberan ese espacio, que lo tienen que hacer, pero, digamos, una cosa no quita la otra. No, sí, seguramente, sí, por supuesto, sí, quiero decirlo para ser justo. Ahora, ¿por qué de este tema, por ejemplo, de hablar de Roca, de defender la campaña del desierto, de explicar el contexto, por qué de esto no se habla en las radios, en los medios de comunicación? ¿Por qué uno no ve en la televisión un debate? ¿Por qué no van tipos como vos o van otros historiadores? ¿Por qué no se debate esto? ¿Por qué nos comemos la película de que Roca es malo, el indio es bueno, son exterminadores, son genocidas? ¿Por qué? No termino de entender por qué no comprendemos la historia tal cual fue y por qué terminamos negando los tipos que de alguna manera dieron su vida por la patria y hacen que este país sea lo que es. Mal o bien, pero tenemos un territorio hermoso, vivimos diciendo, no, tenemos los 4 climas, Argentina es un país rico. Sí, pero los que dieron su vida, los que pusieron lo que había que poner en su momento, ¿qué pasa con esa gente que la negamos? O más que negarla, la ponemos en el infierno. Sí, hoy Argentina, en la actualidad, la dirigencia argentina, en gran parte de los medios de comunicación, ignoran o directamente denigran al pasado argentino, a la historia argentina, y el país se construyó con sacrificios y con luchas, y eso hoy en día es puesto en duda o directamente cuestionado, pero la realidad es que hay muchísima gente que reivindica todo lo que fue la historia argentina del siglo XIX y todos estos grandes hombres, ¿no? Los grandes presidentes y grandes políticos y estadistas que tuvimos, pero también hoy en la actualidad tenemos gente muy valiosa que está reivindicando la figura de Roca, ¿no? Que digamos hoy existe el Instituto Roca, que está integrado por muchos intelectuales y escritores y periodistas como puede ser Rosendo Fraga, Rolando Hanglin. Rolando lo tuvimos. A Rolando lo tuvimos en la radio hace 2 años y salió el tema. Sí, Rolando es un gran defensor de Julio Argentino Roca, de la figura, digamos, de todo lo que él representa, porque se los cuestiona como oligarca. En Bariloche la estatua Roca la quieren sacar, la quieren quitar. Siguen, hay gente que dice que hay que quitar la estatua que hay acá en Buenos Aires al general Roca. Como que Roca es el genocida de la historia, siguen con esa historia. Pero más allá de la conquista del territorio, no nos olvidemos que Roca nos dio la ley de educación, la ley 1420, de educación primaria obligatoria y gratuita, que nos dio la ley de patrimonio civil, la ley de registro civil, nos dio la modernización de las Fuerzas Armadas, nos dio el acceso de los capitales, el desarrollo de los ferrocarriles, la infraestructura, montón de obras públicas. Prácticamente el gobierno de Roca fue una gran modernización del país, ¿no? Es la bisagra entre el siglo XIX y el siglo XX. A veces creo que ahí tal vez esté un poco el origen de nuestro fracaso, ¿no? Moral, espiritual, el no valorar todo el esfuerzo que se hizo, el ir en contra de nosotros mismos. Bueno,
A ver, Argentina tuvo un sistema, un modelo que funcionó muy bien durante 50 años, luego tiene ciertas amenazas o hay cambios en la estructura mundial y Argentina de alguna manera hace algunos ajustes a ese modelo en los gobiernos radicales y los gobiernos de la década del 30, pero después irrumpe el nacionalismo, irrumpe el partido militar, que como me gusta llamarlo a mí, y bueno, y todo eso se termina cambiando rotundamente el modelo, se hacen apuestas por un mundo que realmente no termina siendo como pensaban que eran los gobernantes de esa época, y Argentina se empieza a divorciar del mundo y empieza a tener políticas que van en contra de su desarrollo y del crecimiento y de la inserción de Argentina en el mundo. Entonces, de ser el 3% del comercio mundial, de recibir capitales, de recibir inmigración, pasamos a ser todo lo contrario, a no crecer, a ser cada vez más pobres, a ser un país que expulsa gente, que sus talentos se van, que expulsa capitales, fuga de capitales, fuga de cerebros, salida de gente, bueno, porque hubo un momento que equivocamos el rumbo. La Entonces, última, te hago la última y no quiero abusar de tu tiempo, y ya hablamos de 1950 aproximadamente. ¿Estás al tanto de aquel bastón de mando que le regala Perón justamente a los mapuches? Creo que esto fue así, yo lo he leído. ¿Lo tenés a ese dato? No conozco la historia. Bueno, no conozco. Yo sé que hay, creo que les otorga incluso una reserva y demás. Pues este tema viene ya de largo, ¿no? Viene de hace muchos años. Bueno, Perón tenía sangre india porque su madre, Juana Sosa, tenía sangre tehuelche. Sí. De hecho, Perón vive su juventud en la zona de Camarones, en la provincia de Chubut, donde el padre tenía una estancia. Y él era un mestizo, ¿no? Su padre él tenía por el lado del padre sangre italiana y sangre inglesa, pero por el lado de la madre tenía sangre tehuelche. Bien. Y digamos, él pudo haber tenido muchísimas cosas buenas, Perón, pero bueno, también tuvo cosas malas. Sí. Pero la realidad es que hasta la época de Perón no se cuestionaba la figura de Roca, y hasta incluso grandes intelectuales de la izquierda o del trotskismo, como puede ser Jorge Abelardo Ramos, y la línea del nacionalismo, como Lugones, o sea, la figura de Roca empieza a ser criticada sobre finales del siglo XX, hasta la década del 70, hasta el aniversario, hasta el 100 aniversario, hasta el centenario de la conquista del desierto, no se lo cuestiona a Roca, si bien venía cuestionada políticamente a principios del siglo por los radicales y por los socialistas, pero la socialdemocracia. Eran críticas, eran críticas a la falta de vida democrática, ¿no es cierto? A la falta de pureza electoral, pero no se discutía tanto el modelo económico, la conquista del desierto, la inserción en el mundo, la influencia de los capitales extranjeros, o sea, eso no se discutía, si querés, lo electoral, ¿no es cierto? Que eran críticas válidas, no estoy diciendo que estaban errados, pero bueno, Roca y su tiempo creían que las virtudes cívicas iban a aparecer una vez que exista una gran riqueza material, económica, donde la gente empiece a votar racionalmente, porque sabe que tiene que cuidar de todo ese patrimonio y no iban a hacer ninguna locura, ¿no? Ese era el pensamiento vigente de la época. No estoy diciendo que sea el correcto, estuviera bien, pero era lo que se pensaba en esa época, y hay que entender los hechos históricos tal cual como fueron en su momento. No hay que mirar hechos históricos del final del siglo XIX con los ojos de 2022, porque nos vamos a equivocar. Claro. Estos días, cuando yo le comenté a algún amigo, algún conocido de que ibas a venir a la radio, alguien me dijo, bueno, no, pero ¿qué tipo de historiador vas a tener? Y yo le digo, ¿cómo qué tipo? Me dice, claro, porque puede ser un historiador con una ideología de acá, una ideología de allá. Le digo, no, mirá, le digo, voy a traer un historiador objetivo, que me cuente cómo fueron las cosas sin ningún tipo de ideología, con una visión de cómo fueron los hechos, porque hasta
hasta en eso se ha metido la política, en la interpretación de la historia. Entonces realmente estamos muy jodidos, ¿entendés? Es decir, sinceramente, a ver, te voy a hacer esta pregunta. Vamos a suponer que hubiera venido Felipe Piña esta noche. ¿Vos creés que me hubiera dicho algo distinto a Roca? Posiblemente sí, porque mucha gente quiere interpretar hechos históricos o personajes del pasado con ojos del presente. Y ahí es donde está el error. Y ahí es donde está el error. Ahí está el error. Claro. Entonces, uno tiene que verlo en el contexto de su época, de su tiempo, de la ideología vigente, de lo que era la economía, de lo que era la intelectualidad, de lo que eran las relaciones con el mundo, claro, de lo que eran las fuerzas del periodismo, digamos, los intelectuales. Y bueno, en esa época era otro país totalmente distinto. Para decirlo de otra manera, reconocer la tarea de Roca no significa ser una mala persona hoy. Si hoy en el 2022 uno dice, che, mirá, Roca hizo esto, constituyó la Argentina, generó todo este modelo político, conquistó estas tierras que eran tierras que no nos pertenecían, eso no significa que uno está a favor de matar a nadie, de ser un asesino, de estar a favor de un genocidio, ¿entendés? Todos los hombres cometen errores. Sin embargo, no hay gobierno en la historia argentina o no hay otro presidente que le llegue a la mitad de la estatura de los dos gobiernos de Roca, ¿no? Porque Roca, más allá de haber sido el único presidente que estuvo dos mandatos enteros de 6 años, fue una figura influyente en la política por casi 40 años. Claro. No es que solamente lo recordamos como presidente, porque él, fuera de ser presidente, fue ministro del Interior, fue senador, fue ministro de Guerra, fue comandante de las fronteras, o sea, tuvo una actuación política, primero militar y después política, extensa, y es una persona que Argentina le debe tanto, desde el punto de vista del territorio, de leyes de avanzada en su momento, de progreso económico, de desarrollo intelectual. O sea, fíjense todos los avances que hubo en esa época y digamos lo que era toda la producción intelectual, más allá del crecimiento económico, la producción intelectual que hubo en todos esos años, ¿no? De final del siglo XIX y principio del XX. Y eso, en definitiva, no podemos decir que esto solamente obra de Roca, sino que también tenemos que analizar lo que fue la generación del 80, ¿no? Que era Roca, era Avellaneda, era Carlos Pellegrini. Me acordé de Pascasio Moreno, por ejemplo. Era de Perito Moreno, claro. Era de exploradores como Ramón Lista, Moyano, Fontana, era de empresarios como Ernesto Torquis, era de intelectuales como Vicente Fidel López, como Ernesto Quesada, como Eduardo Wilde. O sea, era toda una época donde el empresario, el político y el intelectual, con sus matices, con sus diferencias y a veces hasta con distintas ideologías, tiraban todos para el mismo lado. Eran patriotas, Adolfo, todos iban para el mismo lado, a pesar de las diferencias. Sí. Yo te quiero agradecer. Y eso se pierde. Yo te quiero agradecer muchísimo tu presencia en el programa. De verdad, me parece fantástico. Me encantaría volver a tenerte para hablar, no sé, te comentaba el otro día, armar un programa sobre Jorge Newbery, podríamos hacer un programa sobre, qué sé yo, sobre tantas cosas. Vos sos un tipo apasionado, has dado un montón de charlas, de conferencias, y la verdad que es un lujo tenerte en la radio, de verdad te digo. Bueno, muchas gracias. Me encanta que, bueno, un día como hoy, a esta hora, que vengas con disposición, y que la gente escuche. Yo sé que algunos oyentes podrán estar en desacuerdo, pero yo les recomiendo que lean libros de historia lo más objetivamente posibles. Y además, viste que a veces no sé, a ver, voy a poner un ejemplo. Vemos una película
donde de pronto se desarrolla la conquista territorial de otra nación, de otro país, y aplaudimos y nos emocionamos, y nos olvidamos que acá pasó lo mismo, y acá también hubo dedicación, esfuerzo, sacrificio, nos olvidamos de eso, ¿viste? Es increíble. Sí, 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 es así. Argentina, toda esa época sería bueno. A ver, creo que hicieron muchísimo para hacernos conocer en el siglo XX, Sí. los que tenemos ya algunos años, todas las historietas del Tony, de D'Artagnan, ¿no es cierto? Todos estos personajes de la frontera, Sí. el Cabo Sabino, Martín Toro, no me acuerdo de otros, pero bueno, eran todos personajes de lo que era la vida en los fortines y lo que era la lucha de la frontera, ¿no? Claro. Adolfo, te quiero mandar un gran abrazo y espero volver a llamarte acá un tiempo para desarrollar otro tema vinculado a la historia, de verdad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y feliz de poder colaborar en esclarecer hechos que hay que mirarlos, como dije, con los ojos de su época, Sí. y no ni con los ojos del siglo XXI ni con ideología, ¿no? La historia hay que entenderla, cómo sucedieron los hechos en su momento. Hemos hablado con Adolfo Storni. Un abrazo grande, Adolfo. Gracias. Gracias, buenas noches. Chau.